¿Imaginan que en medio de la noche junto a tu cama haya una sombra que te acompaña? ¿Que cada que despiertas sientes su presencia oscura? Hoy te platicaré de este fenómeno conocido como la gente sombra. Advertencia. El contenido de este podcast fue realizado con información, bibliografías y datos de dominio público. No se usaron datos que afecten a las víctimas. Hola, sean ustedes bienvenidos a Detective Misterio, el podcast donde les platicaré temas acerca de crímenes reales, ufología, leyendas y hechos paranormales que han causado asombro, sorpresa y mucha expectativa. Aportando datos veraces acompañados de un toque de frescura sin igual, deseando se diviertan y pasen un rato de entretenimiento. Agradezco se tomen un tiempo para escucharme. Yo soy Adán López y espero disfruten de este capítulo. Me da mucho gusto que estén aquí en Detective Misterio y hoy les voy a hablar de la gente sombra. Si ustedes nunca habían escuchado este término, bueno, realmente es más interesante que solamente ver sombras o solamente percibir este tipo de entes, fenómenos que bueno, ya en el transcurso de lo que les platicaré ya y podremos ir definiendo cómo se cataloga este fenómeno paranormal, porque realmente es eso, aunque también se le puede ver desde otra perspectiva que ahorita no lo voy a spoilear el tema, les voy a ir diciendo poco a poco. Fíjense, la gente sombra es un fenómeno que se refiere a la percepción de figuras oscuras y sombrías, a menudo descritas como humanoides, que se manifiestan en situaciones paranormales o durante episodios de parálisis del sueño. Estas figuras son comúnmente reportadas como entidades amenazantes o malignas, y su naturaleza y origen son objeto de debate. Fíjense, esto de la gente sombra es lo que les decía de inicio. Se toma como un fenómeno paranormal, pero también tiene la parte científica, la parte en donde la parapsicología, este rubro, digamos, se puede decir de los trastornos del sueño, que no es nada paranormal, bueno, trata de explicarlo de alguna forma o también complementa el tema. La leyenda urbana dice que la gente sombra son espíritus perturbadores con forma humana, que incluso algunos, como lo dice la investigadora paranormal Heidi Hollings, se han catalogado como entidades sobrenaturales malévolas. La creencia popular señala que estas siluetas negras pueden ser violentas y amenazantes, como ya les había dicho al principio, mientras otros afirman que son neutrales o son habitantes de una dimensión desconocida. Pero primero se debe descartar lo explicable, se debe de buscar la explicación lógica para que si ninguna explicación lógica nos da a entender el tema, bueno, entonces ahora sí podemos pasar al terreno de la parapsicología, del terreno de lo paranormal, para tratar de entender qué lo está causando, ¿no? Y fíjense, hay algunas explicaciones y teorías al respecto. Una es la parálisis del sueño. Una de las explicaciones más comunes es que la gente sombra son alucinaciones producidas durante la parálisis del sueño, un estado en el que la persona está despierta pero incapaz de moverse o hablar. Como acá en México lo conocemos, digo, si ustedes me ven fuera del país, ojalá y me vean fuera de México, pero acá en México comúnmente esto lo conocemos como que se te subió el muerto, ¿no? ¿Y qué es esto de que se te subió el muerto? Los que me ven acá en México lo entenderán muy bien o probablemente al 100. Y los que no entiendan qué es esto, sea dentro de México o fuera de... Bueno, pues esto de que se te sube el muerto es como cuando estás dormido y resulta que tú en tu mente, tu cerebro, tu conciencia está completamente lúcida, estás despierto, estás con los ojos abiertos y ves todo tu entorno, pero la situación es que estás totalmente inmóvil, no te puedes mover y entonces dices, ay, no me puedo mover, estás totalmente quieto
y por eso se dice que se te subió el muerto, porque según el espíritu del muerto es el que te impide que tengas algún movimiento, pero estás totalmente consciente de lo que está pasando. Esto es lo que dicen, una de las explicaciones, una de las teorías, mejor dicho, es que puede ser la parálisis del sueño. Otra teoría son los fenómenos paranormales. Algunos creen que estas figuras son entidades sobrenaturales o espíritus, quizá provenientes de otras dimensiones o con origen en el plano astral. Entonces aquí también se toma en cuenta que puede ser algo paranormal. Una teoría más son los factores psicológicos. Se ha sugerido que la pareidolia, la tendencia a ver patrones o figuras familiares en objetos aleatorios, podría jugar un papel en la percepción de las figuras de sombra. Es decir, que ya tu cerebro, por naturaleza, siempre trata de darle una explicación a todo lo que ve, lo entiendas o no lo entiendas. Y si no lo entiendes, voy a poner un ejemplo muy burdo. Cuando vas en la calle y de repente ves hacia lo lejos, a lo mejor ves bien, a lo mejor no ves bien, pero está medio oscuro y así como que ves a lo lejos una figura, como que un círculo, como que a 1.10 m, y ves algo muy recto de esa figura o de ese círculo hacia abajo, ¿no? Y tú dices, ay, es un cuerpo pequeño, pero ya cuando te acercas te das cuenta que es un buzón, o que es un bebedero de aves, o es un mueble que está ahí, que no es nada paranormal. Pero de inicio tu cerebro lo que hizo es que le trató de dar una explicación lógica, y lo viste, o tu cerebro lo vio muy cercano a lo que puede ser un cuerpo, ¿no? Que lo ves, la cabeza, el cuerpo, y eso es lo que trata de explicar tu cerebro. Dices, no, pues si arriba es una forma redonda y lo que resta es algo muy recto, un tanto delgado, pues es como que un cuerpo, ¿no? Entonces esa es la otra teoría que se da con respecto a lo de la gente sombra. Otra teoría, experiencias psicodélicas. Drogas como la psilocibina pueden inducir alucinaciones visuales, incluyendo la aparición de hombres sombra. Las drogas en general, bueno, pues dicen que te puede generar que tú percibas este tipo de fenómeno, ¿no? Otra teoría son los factores ambientales y personales. El estrés, la falta de oxígeno e incluso la meditación y la reflexión pueden influir en la percepción de esas figuras. Y bueno, lo sabemos muy bien, o se sabe muy bien, mejor dicho, a través de los estudios, que la meditación es diferente para cada persona, y cada persona puede caer en un estado diferente de conciencia en un mismo entorno de meditación. ¿A qué me refiero? Que puede haber 5 o 10 personas meditando en un mismo lugar con una misma guía de meditación, pero de esas 10 personas, o de esas 5, vamos a poner de esas 10 personas, puede ser que 2 entren en una meditación muy profunda, que perciban cosas a su alrededor que no existen, y las otras 8 ni siquiera llegan a una meditación mediana, y 2 ni siquiera pueden meditar o ni siquiera se pueden relajar mentalmente. Entonces esto también es otra de las teorías que dicen, bueno, es una meditación, pero se tendría que llegar a una meditación muy profunda realmente el individuo, la persona, para ya poder estar en un estado en donde se puedan percibir esta gente sombra estando semiconsciente. Entonces esa es otra de las teorías. Pero fíjense, hay características comunes en esta gente sombra que la gente que ha experimentado esto ve. Dice que suelen ser discretas, como siluetas obscuras, a veces con forma humanoide, pero sin rasgos faciales distinguibles. No se les ve un rostro o una cara como tal, sino que nada más se les ve, digamos, la silueta obscura. Se mueven rápidamente o de manera fluida, o sea que no son entes que sean lentos. Pueden aparecer en las esquinas de las habitaciones o moverse de forma autónoma. Esto de lo que les estoy diciendo es lo más común que la gente encuentra en estas gente sombra, ¿no? Y una de las características muy puntuales
cuando los ven en las habitaciones en donde la gente duerme, en sus recámaras, es que dicen que están en las esquinas. Más del 90% que ha tenido esta experiencia con gente sombra en su recámara dicen que este ente, este fenómeno, esta sombra, esta gente sombra está en la esquina de la habitación. No está a la mitad, no está en el ventanal, no está en una ventana, no está en la puerta, no, sino que está en la esquina de la habitación. E igual más del 80% dicen que están sentados estas gente sombra mirando fijamente a la persona que lo percibe. Y bueno, otra característica que es común en la gente sombra son algunas experiencias sugieren que pueden ser agresivas o amenazantes, mientras que otras son neutrales. Así que esto es muy generalizado, la verdad, ¿no? Dicen, no, es que son agresivos o son neutrales. Pues así mismo es la misma humanidad y la misma fauna, los animales, ¿no? Entonces ahí como que esta característica se me hizo ahí un tanto generalizada, como que un tanto X, pero quise mencionárselos para que ustedes miraran cuáles son todas las características que tienen la gente sombra o de las que se está documentando tiene la gente sombra. Y fíjense, en resumen, la gente sombra es un fenómeno la gente sombra es un fenómeno intrigante que ha capturado la imaginación popular, y aunque no hay una explicación definitiva, se considera un tema interesante en el ámbito paranormal y psicológico. Esto es lo que les decía de un inicio. No solamente es el tema paranormal, sino también el tema de la ciencia, de la parapsicología, de la psicología y todo este tipo, que primero se tiene que descartar el que no haya una alteración mental en la persona que le pueda hacer creer que está viendo cosas que en realidad no son. Les pongo un ejemplo, fíjense. Yo siempre he pensado, y lo digo con todo respeto que me merecen para esa gente, porque hay gente que sí tiene el talento de ver seres desencarnados y hay gente que no, ¿no? Yo siempre he dicho, esa gente, porque también hay mucha gente que dice que ve espíritus, que ve fantasmas y eso, y lo ven como un heroísmo, como que, perdón la palabra, como una chingonería de, ay, sí, yo veo. O sea, es que esto no, o sea, esa no es la finalidad de que la gente que tiene este don, este talento, este tercer ojo abierto, como lo quieran decir, depende las creencias que tenga cada persona. O sea, no es que sean mejor que las otras personas normales, que nosotros los comunes y corrientes, ¿no? No, o sea, no es un heroísmo, no es algo como para decir, ay, mira, le ve gente desencarnada. O sea, no, la realidad es que no, pero hay mucha gente que sí se lo cree. Hay gente que de verdad se jacta, presume este talento, y la realidad es que yo siempre he dicho, pues primero hay que descartar que esta persona no sea esquizofrénica o que no tenga algún tipo de alteración mental. Cuando ya se descarte eso, bueno, entonces probablemente, es muy difícil, pero probablemente sí vea gente desencarnada, ¿no? Y la gente que tiene este don, talento, tercer ojo abierto, yo siempre lo he dicho, bueno, ven gente desencarnada y, o sea, ¿cuál es la finalidad o cuál es el beneficio en este caso, ¿no? O cómo, qué pueden aportar bueno si se jactan tanto de que, ay, no, es que yo veo gente, dices, bueno, ok, pero todas tus predicciones ninguna le has dado, entonces realmente puede ser que tengas una alteración mental, que tengas algún tipo de esquizofrenia que no sabes, que algo, los químicos o alguna parte de tu cerebro esté dañado mucho o poco, no lo sé, y eso es lo importante, que hay que descartar primero lo lógico para después poder pasar a lo paranormal o al terreno de la parapsicología, que también estudia este tipo de fenómenos. Y fíjense, es interesante que ya es tanto el fenómeno, ha estado tan presente a lo largo de los años de la gente sombra, claramente desde el siglo XVIII, XIX, XX, que se pudo empezar a documentar este fenómeno, que ya se categorizaron, ya hay categorías de gente sombra. Y fíjense, según el estado en el que se han visto a estos seres o de las características de estos seres, se pueden diferenciar unos de otros clasificándolos en 3 categorías. La categoría 1
Se trata de todos los avistamientos durante el uso de medicamentos, ataques epilépticos y otros problemas mentales. Esta categoría cubre una descripción sumamente vasta y tiene descripciones que pueden o no igualar otras descritas en otras categorías. Aquí también entran las explicaciones dadas por escépticos y científicos, dando explicaciones como varias enfermedades fisiológicas y psicológicas que pueden dar cuenta de experiencias reportadas por gente sombra. En esta categoría se incluyen parálisis del sueño, ilusiones, alucinaciones provocadas por circunstancias fisiológicas o psicológicas, el uso y el abuso de sustancias de drogas estimulantes como la cocaína, la metanfetamina o efectos secundarios de medicaciones que pueden llegar a ser muy fuertes. Así que esa es una de las categorías, ¿no? La categoría número 2, las manifestaciones espirituales. En esta categoría entra el reporte de fantasmas y espíritus. Las descripciones aquí son las siguientes: sombras no humanas o masas de sombras de forma humana en un determinado lugar, insectos de sombra, animales de sombra y sombras femeninas. Estas sombras son transparentes. Es común que esta categoría puede pasar como desapercibido si son afectados por la luz. Así que esa es otra categoría donde ya entra más en el terreno de lo paranormal, hablando de espíritus, de fantasmas y de ese tipo de cosas. Pero ahorita que acabe con solamente son 3 categorías, ahorita que acabe con la tercera les explico un poquito más de eso, de qué tiene que ver la gente sombra con los fantasmas, con los espíritus y este tipo de cosas. La categoría 3, que es una de las más interesantes, que es el sombrerero. Así es, esta categoría incluye seres no espirituales o fantasmales y está compuesta por 2 tipos en específico: un hombre alto de sombras y los famosos monjes o encapuchados. Usualmente son sólidos y están atraídos a personas más que a lugares. Esta categoría tiende a acechar a sus víctimas y a la luz no los afecta. O sea, cuando hay luz no hay ningún problema. Respecto a la sombra del hombre alto con sombrero, se dice que hay 2 tipos: uno que lleva un sombrero de detective, como el de Sherlock Holmes, al que solo se le ve de pie. Este puede simplemente desvanecerse hasta que el testigo no lo ve más y no tiene una reacción aparente ante la gente. Muchas personas que ha visto este tipo de ente dicen que no hace nada absolutamente por segundos o minutos, entonces se mueve un poco y solo se desvanece. Es como si solamente fuera un testigo, ¿no? El otro dice que lleva un sombrero de copa y es muy distinto al anterior, ya que este se dice que es una entidad distinta y muchas veces los testigos reportan sentir un temor absoluto al ver a esta entidad. Algunos afirman que este ser o esta entidad o sombra se alimenta de su terror y no se desvanece en diferencia al anterior. Simplemente se retira caminando como lo haría cualquier persona. En ocasiones, algunas personas que han avistado a este tipo o a esta categoría de gente sombra dicen que uno de los rasgos de es tener los ojos rojos o amarillos brillantes y que incluso llega a parpadear, porque llega un momento en que no ven ese reflejo de los ojos. Quienes lo han visto afirman que les hace sentir terror, que tiene una forma definida y que incluso llega a intentar tomar contacto con las personas. Así que estos son los 3 tipos o las 3 categorías de la gente sombra. Y como ya ustedes vieron, bueno, la tercera categoría es del hombre del sombrero. Es algo peculiar, digamos, chistoso no, porque esto no es un chiste. Es algo muy peculiar que esta categoría del sombrerero o la categoría del hombre sombra con sombrero es algo que mucha gente ha manifestado. Es algo que sin que se le diga las categorías a las personas, muchos han mencionado que ven a este ser de sombra o a este ser sombrío con sombrero. Y eso es muy peculiar. Es algo que se tiene que tomar en cuenta porque, perdón, este
Este avistamiento, bueno, como ya nos dimos cuenta, hay dos tipos de sombrero. Uno que es el sombrero de copa y el otro que es un sombrero, digamos, redondo, así como un bombín tipo Sherlock Holmes, que no es de copa. Y entonces esa es la diferencia. ¿Cuál es la otra diferencia? Que el de sombrero de copa, digamos, es más sombrío, más negro, más oscuro, más maligno o maligno, y el de sombrero más redondito, como que solamente está mirando pero no sienten alguna negatividad de este ser, ¿no? Aunque también es un gente sombra, ¿no? Sin embargo, la ciencia dice otra cosa al respecto. Diversos especialistas en salud mental, como los psiquiatras Clark Oakley y Ahmed Malik, la experta en análisis en parálisis del sueño, Shelley Adler, y el Dr. Hebert, asocian las experiencias con figura sombra a algunos trastornos psiquiátricos, condiciones fisiológicas para parálisis del sueño y uso de drogas como la cocaína y la metanfetamina. Oakley y Malik señalan en su libro Psiquiatría Rapid que podemos sufrir alucinaciones cuando estamos emocionalmente alterados, especialmente en la oscuridad, y creer ver una sombra amenazante. Por ejemplo, si vamos por una calle oscura y sentimos miedo, podemos ver una sombra cualquiera como un peligro. Es decir, o sea, podemos ver una sombra de X cosa, de un edificio, de algún mueble o algo que haya en la calle, algún, no sé, un contenedor de basura, un buzón, una puerta, una reja, bueno, una reja no, porque una puerta, un zaguán, algo, y ya esa sombra la podemos percibir como amenazante, ¿no? Entonces eso es lo que están diciendo estos especialistas psiquiatras. Y dice, mientras Kobe indica en la publicación la metanfetamina, la crisis, estrategia y adicciones a las drogas, que muchos adictos a las drogas como la metanfetamina han reportado ver gente sombra, pero no porque esta sustancia sea alucinógena, o sea, no lo provoca la droga, sino porque como resultado de esta droga, bueno, resulta que les da alucinación, que da privación del sueño, y la privación del sueño, esto es lo que genera que vean gente sombra. Pero la condición por la que, sin duda, más se reportan experiencias con gente sombra es la llamada parálisis del sueño, lo que les decía en el inicio del podcast, que es una incapacidad transitoria para moverte cuando estás en proceso a quedarte dormido o levantarte. En palabras simples, es como si tu mente despertara antes que tu cuerpo. Durante estos episodios, que suelen producir mucha angustia en quienes lo sufren, algunos pueden percibir su alrededor distorsionado y tener alucinaciones. Cuando la gente tiene parálisis del sueño, por lo regular no está percibiendo al 100% su entorno, lo está percibiendo un tanto alterado, aunque en su mente está totalmente despierto y ve las cosas como realmente son, pero la realidad es que no es así. Eso es lo que nos están explicando los psiquiatras con esto que dicen. Pero la condición por la que sin duda se reportan más gente sombra en la mayor parte del mundo es por la capacidad de no tener una condición de sueño completa. Y vuelvo a lo mismo, es simple y sencillamente, con otras palabras o dicho de otra forma, la parálisis del sueño, o que tengas problemas para dormir, que no se duerman las horas adecuadas, que el descanso no tenga un dormir profundo, un sueño profundo, mejor dicho, y entonces esto es el problema, o esto es lo que causa que se tengan alucinaciones, y dentro de esas alucinaciones se vea a la gente sombra. Gran parte de individuos que experimenta este ataque, la parálisis del sueño, reportan que observan o sienten una persona a su lado, siendo muchas veces esta presencia, de acuerdo a los relatos, la que impone la presión en el pecho y cuello, o la que golpea y lastima al paciente. Dice el periodista César Valero en una columna llamada La temida parálisis del sueño, publicada en una cadena peruana. Así que volvemos a lo mismo, es una parálisis del sueño la que les está provocando a todas estas personas que, bueno, pues vean que estén como teniendo una mala experiencia con gente sombra, ¿no?
Y fíjense, los científicos que lograron crear gente sombra en la mente de una mujer, o sea, a través de ciertos experimentos y ciertos tratamientos que le hicieron a esta mujer, crearon gente sombra. O sea, la mujer esta no lo vio en su casa, no, sino que fue totalmente provocado en la mente de esta mujer que mirara gente sombra. ¿Y cómo sucedió? Fíjense, es muy interesante. Un artículo publicado en 2006 por la versión web de la revista científica de National Geographic señaló que un grupo de médicos logró crear perturbadoras ilusiones de gente sombra en una persona no esquizofrénica. Eso es lo que les decía. Primero hay que descartar todo ese tipo de alteraciones mentales o de padecimientos mentales para poder pasar a algo más concreto, ¿no? Le aplicaron a esta mujer estimulación eléctrica en una área específica de su cerebro. El descubrimiento, que dio algunas luces sobre los procesos cerebrales detrás de los delirios paranoicos, se dio luego de que los especialistas produjeran accidentalmente esta ilusión en una paciente epiléptica de 22 años, mientras la evaluaban para realizarse una posible cirugía. Lo que nos dice este estudio es que no estaban de inicio queriendo hacer que mirara gente sombra, sino que la estaban tratando para que tuviera una mejor condición, ¿no? La mujer, que no tenía antecedentes de problemas psicológicos, dijo percibir en varias ocasiones una persona sombra que se asomaba detrás de ella cada vez que los profesionales estimulaban eléctricamente cierta área del cerebro llamada unión tempoparietal izquierda. Ella decía, cito textual lo que ella decía: él está detrás de mí, casi en mi cuerpo, pero yo no lo siento, habría dicho la chica a los medios, agregando que cuando ella agarraba sus rodillas, la sombra trataba de tomarlas también y que intentaba intervenir en sus movimientos. Esta condición alucinatoria fue temporal, pues terminó cuando se dejó de estimular el cerebro de la joven. Olan Blank, neurólogo del Instituto Federal Suizo de Tecnología, afirmó que lo más importante que muestran nuestros datos, o los datos que arrojó este estudio, es que la paranoia podría estar relacionada con el procesamiento alterado de tu propio cuerpo, que en algunos casos puede llegar a ser mal reconocido como el cuerpo de otra persona, que es lo que le sucedió a esta muchacha de 22 años. Mientras que algunos aseguran que estos seres son la expresión última de la oscuridad y en algún sentido quizá excesivamente sometido a los estereotipos culturales, también del mal, en cambio otras personas les atribuyen una naturaleza más bien lúdica, sigilosa, de luz, como una especie de observadores neutrales, que en su afán de no ser percibidos juguetean con el tiempo y el espacio en relación a la percepción humana. Lo cierto es que decenas de lugares alrededor del mundo, entre otras personas de diversas condiciones económicas, culturales y psicológicas, se han reportado avistamientos de estos seres. Y a pesar de que existen ancestrales referencias a su presencia o de su presencia, al parecer durante la última década se han incrementado, mejor dicho, del año 2000 a la fecha, se han incrementado los encuentros con estos seres de las sombras. Y fíjense, a diferencia de los avistamientos de fantasmas, otros espíritus, los seres de sombra siempre procuran mantener una discreción absoluta. Aunque su curiosidad los lleva por momentos a aventurarse cerca del rango de percepción natural de un ser humano, además su existencia no se asocia en ningún sentido a lo que es la conciencia o la energía de un cuerpo que dejó de vivir. Eso es algo muy importante que ahorita les comento. No se le adjudican formas o presencias que brillan o que emitan lastimeros sonidos. En todo caso, lo único que comparten tangiblemente con los espíritus o fantasmas es el efecto que pueden provocar en una persona que atestigua su presencia. Temor, pánico o incluso una especie de parálisis semitraumática. Esto es algo muy importante y esto es algo que les quería dejar muy en claro, que la gente sombra no se le considera fantasmas o entes, ¿no? ¿Por qué?
porque es un fenómeno paranormal que nunca estuvo encarnado, es decir, no es un espíritu, sino que es otro tipo de manifestación. Por eso es que no se les cataloga como fantasmas o como entes, porque se podría decir que son fenómenos es un fenómeno paranormal que nunca tuvo un cuerpo, nunca estuvo vivo, nunca fue una persona. Entonces eso es lo que se cataloga de diferencia entre uno y otro. Y bueno, como conclusión, este es un fenómeno paranormal que se le puede dar espacio en lo no explicable y en lo explicable o científico. Depende de la perspectiva que se le dé. Pero aún teniendo casos explicados por la ciencia o la neurología, no cabe duda que hay eventos o situaciones que no tienen explicación. Y esto lo hace un tema paranormal sin duda. No es deseable ver gente sombra en medio de la noche, pero es una realidad que existen y desafortunadamente no se sabe cuál es su verdadera intención o naturaleza en la mayoría de los casos. ¿Tú has visto gente sombra junto a tu cama o has percibido estos seres de sombra en las noches cuando andas en la calle y no hay mucha luz? Deseo que no sea así y que nunca tengas una mala experiencia con gente sombra, porque tampoco es lo deseable. Así que bueno, pues esto es la gente sombra, este fenómeno paranormal que se puede mirar por los dos lados. Es uno de los pocos fenómenos paranormales que se puede ver tranquilamente por el tema científico, la psicología y demás, y también por el tema paranormal, la parapsicología y los temas que a veces no tienen ninguna explicación por más que se les busque un razonamiento, ¿verdad? Así que bueno, deseo les haya gustado mucho el capítulo de hoy aquí en Detective Misterio. Yo agradezco mucho a todos ustedes que se hayan quedado hasta el final, hasta este minuto del video. Les dejo las redes sociales para que ustedes me puedan apoyar y siga creciendo nuestro proyecto, mi proyecto de Detective Misterio. Les dejo ahí las redes sociales, me pueden encontrar en Instagram, me pueden encontrar en X, anteriormente Twitter, y también la página de Detective Misterio, en donde ustedes pueden ver los capítulos que ya han salido en Spotify y en YouTube. Así que yo les pido me puedan apoyar mirando el contenido en YouTube, escuchándolo en Spotify y también apoyándome en las redes sociales. Así que yo soy Adán López, Detective Misterio. Les agradezco que hayan estado conmigo platicando de la gente sombra en este capítulo y nos vemos en el próximo. Yo les mando un saludo misterioso. Hasta el próximo capítulo.